Mi familia nunca me apoyó con mi negocio, pero cuando me volví millonaria todos me buscaron. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Nadie de mi familia vino a mi boda, pero todos aparecieron cuando la revista Forbes me llamó la empresaria que nadie vio venir. Y aún así, cuando por fin todos estuvieron sentados frente a mí, rogando, ofreciéndome perdón, amor, hasta lágrimas fabricadas, yo hice algo que ninguno esperaba, los dejé hablar durante 20 minutos completos, sonriendo, sin decir una sola palabra, y después me levanté, tomé mi bolso y me fui sin responder ni una sola de sus súplicas. Lo que ellos no sabían era que esa reunión llevaba años planeada, y que yo no había ido a perdonarlos. Había ido a cerrar un círculo que empezó 16 años atrás, en la cocina de una casa que ya no existe, con una frase que jamás voy a olvidar: Ana, deja de soñar y consíguete un trabajo de verdad. Me llamo Ana y esta es la historia de cómo construí un imperio con las manos vacías, mientras la gente que se suponía debía creer en mí me llamaba fracasada, ridícula, iluminada. Y de cómo, cuando finalmente tuve todo lo que ellos jamás imaginaron que yo podría tener, decidí que la venganza no se sirve gritando, sino con la puerta cerrada suavemente en la cara de quien te abandonó. Crecí en una familia de clase media baja, de esas donde el dinero siempre alcanzaba justo para lo justo y nunca para un sueño extra. Mi padre trabajaba en una fábrica de repuestos automotrices, mi madre limpiaba casas por las mañanas y cosía por las tardes, y yo era la del medio entre dos hermanos que, desde niños, parecían tener claro su lugar en el mundo mientras yo todavía intentaba encontrar el mío. Mi hermano mayor, Diego, era el orgullo de la casa, estudioso, obediente, destinado a ser contador según mi madre repetía como un mantra desde que él tenía 10 años. Mi hermana menor, Valentina, era la consentida, la que lloraba y conseguía lo que quería, la que mi padre llamaba mi princesa mientras a mí apenas me decía la otra. Desde chica fui distinta. Mientras mis compañeras de escuela soñaban con ser doctoras o maestras, yo pasaba horas dibujando logotipos en los márgenes de mis cuadernos, inventando nombres de negocios que nunca existirían, imaginando tiendas, marcas, productos. A los 14 años vendía pulseras que yo misma tejía a mis compañeras del colegio, y con ese dinero compré mi primer cuaderno de diseño. Mi madre lo encontró un día y me dijo, sin mirarme a los ojos, que esas cosas eran distracciones, que lo importante era estudiar algo serio, algo con futuro. Yo tenía 14 años y ya sentía que decepcionaba a alguien simplemente por soñar diferente. A los 18, cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, anuncié en la cena que quería estudiar administración de empresas con especialización en comercio digital. Recuerdo el silencio que siguió a esas palabras como si fuera ayer. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato, miró a mi madre, y después me preguntó, con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña, que qué iba a hacer yo vendiendo cosas por internet, que eso no era un trabajo real, que la gente seria estudiaba medicina, ingeniería, derecho, algo que sirviera. Mi madre agregó que ya bastante tenían con pagar la universidad de Diego, y que si yo quería estudiar algo tan poco práctico, tendría que buscarme la vida sola. Valentina, que en ese entonces tenía 15 años, se rió y dijo que yo siempre había sido la rara de la familia, la que vivía en las nubes. Esa noche lloré en mi cuarto, pero no me rendí. Al día siguiente empecé a buscar trabajos de medio tiempo mientras terminaba el bachillerato, ahorrando cada peso que podía. Trabajé en una papelería, después en un local de comida rápida, después haciendo tareas de diseño gráfico para estudiantes de la universidad que no sabían usar Photoshop. Cuando cumplí 19 años, ya tenía lo suficiente para pagar el primer semestre de una carrera técnica en marketing digital, la más barata que encontré, en un instituto que ni siquiera aparecía en los rankings, pero que era lo único que podía costear sola. Mi familia nunca preguntó cómo pagaba mis estudios. Nunca preguntó cómo hacía para llegar a las clases después de trabajar 10 horas seguidas. Simplemente asumieron que yo estaba jugando a la empresaria mientras Diego avanzaba en su carrera de contaduría con la universidad pagada completamente por mis padres, y mientras Valentina recibía todo lo que pedía, desde ropa de marca hasta un coche usado el día que cumplió 18 años. Yo, en cambio, aprendí a dormir 4 horas y a comer una vez al día para ahorrar dinero, y aprendí también, sin darme cuenta, a no esperar nada de nadie. La única persona en mi familia que realmente creyó en mí fue mi abuela materna, doña Rosario. Ella vivía sola en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, con un jardín lleno de rosales que cuidaba con una devoción casi religiosa. Cada domingo, después de clases, yo tomaba 2 autobuses para visitarla, y ella me preparaba café y me escuchaba hablar durante horas sobre mis ideas de negocio, sobre las tiendas en línea que quería crear, sobre los productos que pensaba vender. Nunca me dijo que estaba loca. Nunca me dijo que bajara mis expectativas. Simplemente escuchaba, asentía, y de vez en cuando me daba algunos billetes doblados que sacaba de una lata escondida detrás de las ollas, diciéndome que eso era para mi empresa del futuro, como ella la llamaba con una sonrisa cómplice que yo atesoraba más que cualquier otra cosa en el mundo. A los 21 años, con el poco capital que había logrado ahorrar y con un préstamo pequeño que mi abuela me dio en secreto, sin que mis padres lo supieran, monté mi primera tienda en línea. Vendía productos artesanales, principalmente accesorios y decoración hecha por artesanos locales que no tenían forma de llegar a más clientes.
Pasaba noches enteras aprendiendo sola sobre publicidad digital, sobre fotografía de producto, sobre algoritmos de redes sociales, viendo tutoriales gratuitos en internet porque no podía pagar ningún curso especializado. El negocio crecía lentamente, apenas lo suficiente para cubrir mis gastos básicos y reinvertir un poco cada mes. Cuando le conté a mi familia que mi tienda ya generaba ingresos, la reacción fue tibia en el mejor de los casos. Mi padre preguntó cuánto ganaba exactamente, y cuando le dije la cifra, que era modesta pero constante, hizo un gesto de desdén y comentó que Diego, que apenas empezaba a trabajar como asistente contable, ya ganaba más que eso con un trabajo de verdad. Mi madre simplemente cambió de tema, preguntándole a Valentina sobre su nuevo novio. Nadie preguntó cómo funcionaba mi negocio. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie ofreció ni un solo consejo, ni una sola palabra de aliento. Aprendí, en ese momento, que el silencio de mi familia dolía más que cualquier crítica directa. El verdadero quiebre llegó cuando cumplí 23 años. Había decidido expandir mi negocio y necesitaba un capital que no tenía, quería comprar inventario al por mayor directamente de proveedores internacionales, lo cual me permitiría bajar costos y aumentar mi margen de ganancia de forma considerable. Había hecho números durante meses, tenía un plan detallado, proyecciones, todo. Solo necesitaba un préstamo relativamente pequeño, algo que mis padres podrían haber conseguido fácilmente si hubieran querido, ya que en ese entonces tenían ahorros suficientes porque acababan de vender un terreno heredado de mi abuelo paterno. Reuní el valor para pedirles ayuda un domingo, después de la comida familiar. Les expliqué mi plan con calma, con números, con seriedad. Mi padre me escuchó sin interrumpir, lo cual en ese momento interpreté como una buena señal. Cuando terminé, hubo un silencio largo, y después mi padre dijo algo que se quedó grabado en mi memoria de forma permanente, que ese dinero ya tenía un destino, que iban a usarlo para dar el enganche del departamento de Diego, porque él sí estaba construyendo algo serio, algo estable, y que yo, con todo respeto, todavía estaba jugando a los negocitos. Recuerdo la sensación exacta de esas palabras entrando en mi pecho como una aguja fría. Le pregunté si al menos podían prestarme una parte, la mitad de lo que necesitaba, y mi madre intervino diciendo que no era justo que Diego esperara mientras yo insistía en algo tan incierto, que un negocio en línea podía desaparecer de un día para otro, que eso no era una inversión segura como comprar propiedad. Valentina, que en ese entonces tenía 19 años y ya vivía con su novio en un apartamento que mis padres pagaban parcialmente, ni siquiera opinó. Simplemente miraba su teléfono, indiferente a la conversación que estaba destruyendo algo dentro de mí. Salí de esa casa esa noche y caminé durante casi una hora bajo la lluvia, sin paraguas, sin importarme mojarme completamente, porque necesitaba sentir algo físico que igualara el dolor que sentía por dentro. Cuando llegué a mi apartamento, que en ese entonces compartía con 2 compañeras para poder pagar la renta, lloré durante horas, pero también, en algún momento de esa noche, algo cambió en mí. Decidí que jamás volvería a pedirle nada a mi familia. Que construiría mi negocio sola, con lo que tuviera, aunque me tomara 10 veces más tiempo, aunque tuviera que sacrificar todo lo demás. Fue mi abuela, otra vez, quien apareció como un ángel silencioso. Una semana después de esa cena, me llamó y me pidió que fuera a visitarla. Cuando llegué, me hizo sentar en la cocina, sacó un sobre de su cajón, y me dijo que había vendido unas joyas de familia que ya no usaba, que ese dinero era mío, que confiaba en mí más de lo que jamás confiaría en cualquier inversión segura, y que quería verme triunfar antes de morir. El sobre contenía exactamente lo que necesitaba para el pedido de inventario que había planeado. Le pregunté, con la voz quebrada, por qué hacía esto, y ella simplemente me abrazó y me dijo que en esta vida hay que apostar por quienes tienen fuego en los ojos, y que yo, desde niña, siempre había tenido ese fuego. Con ese capital, mi negocio despegó de una forma que ni yo misma esperaba. Los productos artesanales que vendía empezaron a ganar reconocimiento, primero local, después nacional. Aprendí sobre logística de exportación, sobre manejo de inventario a gran escala, sobre estrategias de marketing que antes solo veía en cursos que no podía pagar. Contraté a mi primera empleada, después a la segunda, y en menos de 2 años, mi pequeña tienda en línea se había convertido en una empresa con oficinas reales, con un equipo de 12 personas, con contratos de distribución en 3 países. Durante todo ese tiempo, mi familia apenas se enteraba de lo que pasaba en mi vida. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más espaciadas, y cuando ocurrían, yo notaba que las conversaciones giraban siempre alrededor de Diego, que ya se había casado y esperaba su primer hijo, o alrededor de Valentina, que había empezado a trabajar en la boutique de una amiga y que mi madre presentaba con orgullo como mi hija, la que trabaja en moda. A mí simplemente me preguntaban, de forma casual, ¿cómo va tu tiendita?, como si después de años de crecimiento constante, mi empresa todavía fuera un pasatiempo de adolescente. Mi abuela murió cuando yo tenía 26 años, justo un mes antes de que mi empresa firmara el contrato que cambiaría todo, un acuerdo de distribución exclusiva con una cadena internacional de tiendas de decoración que multiplicó mis ingresos de forma casi instantánea. Recuerdo que en su funeral, mientras toda mi familia lloraba y se abrazaba, yo sentía un vacío distinto, uno que combinaba el dolor de perder a la única persona que realmente había creído en mí, con la rabia silenciosa de saber que ella no llegaría a ver el resultado de esa fe que depositó en mí cuando nadie más lo hizo. Después de su muerte, algo se rompió definitivamente en mi relación con el resto de la familia.
Descubrí, revisando unos papeles que mi abuela guardaba en una caja bajo su cama, algo que nunca había sabido, una carta fechada varios años atrás, dirigida a mi padre, donde ella le pedía que me apoyara con mi negocio, que confiara en mí, que no dejara que el orgullo o el miedo lo cegaran frente al talento que yo tenía. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada: un día Ana va a lograr algo grande, y espero que cuando eso pase, tú no seas de los últimos en darte cuenta. Mi padre nunca respondió esa carta. Nunca me dijo nada al respecto. Simplemente la ignoró, como ignoraba todo lo relacionado conmigo que no encajara en su idea de éxito. Ese descubrimiento fue el primer gran giro de esta historia, porque me hizo entender que el desprecio de mi familia no había sido simple indiferencia, sino una elección consciente y repetida, incluso cuando alguien que amaban profundamente les pidió directamente que cambiaran de actitud. Guardé esa carta en un cajón de mi oficina, y cada vez que dudaba de mí misma, la releía, y esa duda se transformaba en determinación. Los siguientes 4 años fueron de crecimiento vertiginoso. Mi empresa, que ya para entonces había cambiado de nombre y de enfoque hacia un modelo más amplio de comercio electrónico con múltiples líneas de productos, empezó a atraer la atención de inversionistas. Firmé rondas de financiamiento que jamás imaginé posibles, abrí oficinas en 2 países más, y para cuando cumplí 30 años, mi patrimonio neto había cruzado la barrera del $1.000.000 y seguía multiplicándose. Aparecí en publicaciones de negocios locales primero, después en medios internacionales que hablaban sobre emprendedoras latinoamericanas que habían construido imperios desde cero. Fue precisamente uno de esos artículos, publicado en una revista de negocios con alcance regional, el que hizo que mi familia se enterara verdaderamente de la magnitud de lo que había logrado. El artículo incluía una fotografía mía en la portada, hablando sobre mi historia de superación, mencionando de pasada que había construido todo esto sin el apoyo de mi familia. No mencioné nombres ni detalles específicos, pero cualquiera que me conociera sabría exactamente a quién me refería. 2 semanas después de la publicación de ese artículo, recibí una llamada de mi madre. No hablábamos con frecuencia desde hacía casi 3 años, así que la llamada me tomó por sorpresa. Su voz sonaba distinta, más suave, casi temblorosa. Me dijo que había visto el artículo, que estaba muy orgullosa de mí, que siempre supo que yo lograría algo grande. Escuché sus palabras con una sensación extraña, porque contrastaban de forma tan violenta con años de indiferencia, que sonaban casi como una actuación mal ensayada. Le agradecí de forma cortés, pero breve, y colgué la llamada sintiendo que algo en mi pecho se cerraba en lugar de abrirse. A partir de ese momento, las llamadas y mensajes empezaron a llegar con frecuencia creciente. Mi padre me escribió un mensaje largo hablando sobre lo orgulloso que estaba, disculpándose de forma vaga por los tiempos difíciles sin especificar nunca qué había hecho exactamente. Diego me contactó pidiendo consejos sobre inversiones, mencionando casualmente que estaba pensando en dejar su trabajo de contador para emprender, como si de pronto mi camino, el mismo que había sido ridiculizado durante años, ahora fuera digno de imitar. Valentina, que para entonces se había casado y tenía problemas financieros con su esposo, empezó a comentar mis publicaciones en redes sociales con mensajes cargados de cariño repentino, llamándome mi hermana la exitosa, como si esa cercanía siempre hubiera existido. Al principio, respondí con cortesía distante, sin comprometerme a nada, observando desde una distancia segura cómo cada uno de ellos intentaba reconstruir un puente que ellos mismos habían destruido pieza por pieza durante más de una década. Pero la verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando mi padre me llamó directamente, con una voz que reconocí de inmediato porque era la misma que usaba cuando yo era adolescente y necesitaba algo de él, autoritaria pero suplicante al mismo tiempo. Me explicó que la fábrica donde trabajaba había cerrado, que se había quedado sin empleo a los 61 años, una edad en la que reinsertarse laboralmente era casi imposible, y que necesitaban ayuda económica, solo temporalmente, hasta que las cosas se estabilizaran. Fue en ese momento cuando entendí que esta historia estaba llegando a un punto de inflexión que definiría quién era yo realmente, más allá de mi éxito financiero. Le dije que lo pensaría, y colgué. Esa noche, no pude dormir. Repasé cada recuerdo, cada momento en que había necesitado apoyo y había recibido rechazo, cada cena familiar donde mis logros habían sido minimizados mientras los de mis hermanos eran celebrados con champán. Pero también pensé en mi abuela, en su carta, en su fe incondicional, y me pregunté qué habría querido ella que yo hiciera en ese momento. Decidí, después de mucho pensarlo, organizar una reunión familiar. No para reconciliarme, sino para entender de una vez por todas qué era lo que realmente querían de mí, y para decir, finalmente, todo lo que había guardado durante años. Elegí un restaurante elegante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde antes jamás hubiéramos podido comer juntos porque estaba fuera de nuestro presupuesto familiar, y les pedí a todos que asistieran, mis padres, Diego con su esposa, y Valentina con su esposo. Cuando llegué esa noche, todos ya estaban sentados, esperándome con expresiones que mezclaban nerviosismo y expectativa. Mi padre se levantó primero, intentando abrazarme, pero yo simplemente extendí la mano para saludarlo, un gesto pequeño pero que dejó claro, desde el primer segundo, que esta no sería una reunión de reconciliación fácil. Me senté, pedí una copa de vino, y les dije que los escucharía, que dijeran lo que tuvieran que decir. Uno por uno, empezaron a hablar.
Mi madre fue la primera, con lágrimas que parecían genuinas, hablando sobre lo difícil que había sido para ella criar a 3 hijos con recursos limitados, sobre cómo sentía que había cometido errores, sobre cuánto me admiraba ahora. Mi padre habló sobre el orgullo mal entendido, sobre cómo su propia crianza le había enseñado que los negocios inestables eran peligrosos, sobre cómo ahora, viéndome triunfar, se daba cuenta de que había estado equivocado. Diego mencionó que siempre me había admirado en secreto, aunque nunca lo demostrara, y que ahora que él mismo estaba pensando en dejar la contaduría, entendía mejor los riesgos que yo había tomado. Valentina, entre lágrimas, dijo que siempre había sentido celos de mí, que por eso se había comportado de forma distante, y que ahora quería recuperar el tiempo perdido como hermanas. Escuché cada palabra sin interrumpir, con una calma que probablemente los desconcertó, porque esperaban lágrimas, quizás gritos, quizás un perdón inmediato acompañado de un abrazo colectivo digno de una película. En cambio, cuando todos terminaron de hablar, saqué de mi bolso un sobre, el mismo que había guardado durante años en el cajón de mi oficina, y lo puse sobre la mesa. Era la carta de mi abuela. Les pregunté si sabían qué era eso. Mi padre palideció visiblemente al reconocer la letra de mi abuela en el sobre. Les expliqué, con una voz firme pero tranquila, que había encontrado esa carta después de la muerte de mi abuela, y que en ella, años atrás, ella le había pedido directamente a mi padre que me apoyara, que confiara en mí, y que él simplemente la había ignorado. Le pregunté a mi padre, directamente, por qué nunca respondió esa carta, porque nunca me dijo nada al respecto, ni siquiera después de que mi abuela murió. El silencio que siguió fue el más largo e incómodo que había vivido en mi vida. Finalmente, mi padre, con la voz quebrada, admitió algo que ninguno de nosotros esperaba, dijo que el verdadero motivo por el que nunca me apoyó no era solamente el miedo a lo desconocido, sino que años atrás, cuando yo tenía apenas 16 años, él había intentado emprender su propio negocio, una pequeña distribuidora de repuestos, y había fracasado estrepitosamente, perdiendo los ahorros de toda la familia y hundiéndolos en una deuda que tardaron años en pagar. Nunca hablaron de eso abiertamente conmigo porque yo era muy joven en ese entonces, pero ese fracaso lo había marcado de una forma tan profunda que verme perseguir un sueño similar le generaba un miedo que se traducía en rechazo, en la necesidad de protegerme obligándome a elegir un camino seguro, aunque ese camino significara aplastar mis propios sueños. Esta revelación fue el segundo gran giro de la historia, porque de pronto entendí que el rechazo que había sentido durante toda mi vida no nacía únicamente del desprecio o la falta de fe en mí, sino de un trauma no resuelto que mi padre jamás procesó ni compartió con honestidad. Sentí, por un instante, algo parecido a la compasión. Pero esa compasión se desvaneció rápidamente cuando recordé que la comprensión de un trauma no justifica años de negligencia emocional, y que mi padre, incluso sabiendo esto sobre sí mismo, jamás intentó comunicármelo ni buscar ayuda para superarlo, simplemente permitió que su miedo dictara la forma en que me trataba. Le pregunté entonces a Diego por qué, si según él siempre me había admirado en secreto, nunca lo demostró, ni siquiera con un simple mensaje de aliento durante los años más difíciles. Su respuesta fue vaga, hablando sobre la dinámica familiar, sobre cómo él simplemente seguía el ejemplo de nuestros padres. Le pregunté a Valentina por qué, si sentía celos, nunca intentó hablar conmigo al respecto, en lugar de sumarse a las burlas silenciosas y a la indiferencia. Ella no tuvo una respuesta clara tampoco. Fue entonces cuando llegó el tercer giro, el más doloroso de todos. Mientras la conversación continuaba, con cada uno de ellos intentando justificar años de silencio con explicaciones que sonaban cada vez más vacías, mi madre, visiblemente nerviosa, mencionó algo que no debía haber mencionado. Dijo que ahora que yo tenía tanto dinero, sería bueno que ayudara también a Valentina, porque su esposo tenía deudas de juego que habían puesto en riesgo su casa, y que Diego necesitaba capital para su nuevo emprendimiento, y que ellos, mis padres, necesitaban ayuda con gastos médicos que habían surgido recientemente. En ese momento entendí, con una claridad helada, que esta reunión nunca había sido sobre reconciliación genuina. Había sido, desde el principio, una estrategia colectiva, probablemente planeada antes de esa cena, para acercarse a mí ahora que tenía recursos, usando el lenguaje del arrepentimiento y del amor familiar como herramienta para conseguir lo que realmente querían, dinero. La carta de mi abuela, que yo había llevado con la esperanza ingenua de generar una conversación honesta, se había convertido en apenas un obstáculo momentáneo que superaron rápidamente para llegar al verdadero propósito de la noche. Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Después, hablé, y por primera vez en años, dejé salir todo lo que había guardado. Les recordé, uno por uno, cada momento específico en que había necesitado su apoyo y había recibido rechazo, la noche que pedí un préstamo pequeño y me lo negaron para dárselo a Diego, las cenas donde mis logros eran ignorados mientras los de mis hermanos eran celebrados, los años en que dormía 4 horas trabajando para pagar mis propios estudios mientras ellos ni siquiera preguntaban cómo estaba. Les recordé que mi abuela, una mujer que vivía con lo mínimo, había vendido sus joyas para darme el capital que necesitaba, mientras ellos, teniendo recursos disponibles, decidieron invertir en todo menos en mí. Les dije que entendía que mi padre cargaba un trauma no resuelto, y que lamentaba genuinamente que hubiera sufrido ese fracaso años atrás, pero que ese trauma no le daba derecho a proyectarlo sobre mí durante toda mi vida sin siquiera intentar hablarlo conmigo. Les dije que entendía que Valentina sintiera celos, pero que los celos no justifican años de indiferencia disfrazada de rivalidad fraternal.
Les dije que entendía que Diego simplemente siguiera la corriente familiar, pero que ser el hijo favorito no lo eximía de la responsabilidad de tratarme con respeto básico. Y finalmente, les dije que no iba a darles dinero. No porque no pudiera, sino porque hacerlo significaría validar la idea de que mi valor como persona, como hija, como hermana, solo se activó el día que mi cuenta bancaria alcanzó cierta cifra. Les dije que durante los años en que más los necesité, ninguno de ellos estuvo presente, y que el amor y el apoyo no son algo que se pueda comprar retroactivamente con disculpas tardías cuando el objetivo real es acceder a mis recursos. Les dije que la única persona de mi familia que había creído en mí sin condiciones ya no estaba viva para ver este momento, y que irónicamente, ella jamás me pidió nada a cambio de su fe. Me levanté de la mesa mientras todos permanecían en silencio, algunos llorando, otros simplemente mirándome con una mezcla de rabia y vergüenza. Mi padre intentó decir algo más, pero levanté la mano, indicando que la conversación había terminado. Pagué la cuenta completa de esa cena, un gesto final que quería decir algo específico, que podía darles ese último acto de generosidad, pero que sería el último, y que a partir de ese momento, mi vida y mi éxito le serían completamente ajenos. Salí del restaurante esa noche sintiendo una mezcla extraña de liberación y tristeza. Liberación porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir, después de años de tragarme el dolor en silencio. Tristeza porque, en el fondo, una parte de mí siempre había deseado que esta historia terminara diferente, que mi familia realmente hubiera cambiado, que la reconciliación hubiera sido genuina en lugar de transaccional. Los meses siguientes fueron extraños. Mi madre me escribió varias veces, alternando entre disculpas y reclamos sutiles sobre mi dureza de corazón. Diego dejó de contactarme por completo cuando entendió que no habría capital de mi parte para su emprendimiento, el cual, según supe después por conocidos en común, fracasó apenas 8 meses después de comenzar. Valentina desapareció de mis redes sociales, borrando incluso los comentarios cariñosos que había dejado meses atrás. Mi padre me envió un último mensaje, meses después, donde admitía, con una honestidad que llegó demasiado tarde, que sabía que había fallado como padre, y que respetaba mi decisión aunque le doliera. Ese mensaje fue el único que respondí. Le escribí que apreciaba su honestidad, que no lo odiaba, pero que había ciertas heridas que el tiempo no borra solo porque finalmente decidimos nombrarlas. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que necesitaba mantener distancia para proteger mi propia paz. Con el paso de los años, mi empresa siguió creciendo hasta convertirse en una de las compañías de comercio electrónico más reconocidas de la región, con presencia en múltiples países y un equipo de más de 200 personas. Pero el verdadero giro final de esta historia, el que quizás nadie esperaría, llegó cuando decidí crear una fundación en honor a mi abuela, destinada a dar microcréditos y mentoría a jóvenes emprendedoras de bajos recursos que, como yo alguna vez, no tenían el apoyo de sus familias para perseguir sus sueños. La fundación empezó de forma modesta, pero rápidamente se convirtió en un proyecto al que dediqué buena parte de mi tiempo y recursos. Elegía personalmente a algunas de las beneficiarias, revisando sus historias, sus planes de negocio, sus circunstancias, buscando en cada una de ellas ese mismo fuego que mi abuela había visto en mí. Y fue precisamente a través de esta fundación que ocurrió el giro final, el que cerró completamente el círculo de esta historia de una forma que ni yo misma pude haber planeado. 2 años después de esa cena en el restaurante, revisando las solicitudes para el nuevo ciclo de becas de la fundación, encontré una solicitud que me detuvo en seco. Era de una joven de 19 años llamada Camila, que quería iniciar un negocio de repostería artesanal. En su solicitud, explicaba su situación familiar, vivía con su madre, quien trabajaba limpiando casas, y su familia no tenía recursos para apoyarla, pero además, mencionaba que su padre, a quien apenas conocía, había abandonado a su madre años atrás cuando ella estaba embarazada. Al final de la solicitud, mencionaba el nombre completo de su padre como parte de su historia familiar, para contextualizar porque no contaba con ningún tipo de apoyo paterno. El nombre que leí me heló la sangre, era el nombre completo de Diego, mi hermano. Investigué discretamente, contactando a la madre de Camila bajo la excusa de verificar la información de la solicitud, y descubrí una historia que nadie en mi familia jamás mencionó. Años atrás, cuando Diego trabajaba como asistente contable, antes de casarse con su esposa actual, había tenido una relación breve con una mujer que quedó embarazada. Diego, según me contó ella con una voz cargada de dolor contenido durante años, había negado la paternidad, se había negado a dar cualquier tipo de apoyo económico, y básicamente había desaparecido de la vida de esa mujer y de la hija que nunca quiso reconocer completamente, aunque en el fondo todos en el vecindario donde ella creció sabían la verdad. Descubrí que Camila, mi sobrina, la hija que mi hermano jamás reconoció públicamente, había crecido en circunstancias muy similares a las mías, sin apoyo familiar, luchando sola por perseguir un sueño que nadie más creía posible, exactamente como yo lo había hecho años atrás. La diferencia era que ella ni siquiera tenía una abuela Rosario que apareciera en el momento justo con un sobre lleno de esperanza. Ese descubrimiento cambió algo profundo dentro de mí. Decidí, sin dudarlo, aprobar su solicitud, no solo con el monto estándar que ofrecía la fundación, sino con un capital mucho mayor, junto con mentoría personalizada que yo misma me encargué de brindar. Nunca le revelé a Camila que yo era su tía, que compartíamos la misma sangre a través de un hombre que nos había fallado a ambas de formas distintas pero profundamente similares.
Simplemente me convertí en su mentora, en la persona que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, cerrando así, de una forma que jamás hubiera imaginado, el círculo que mi abuela había comenzado años atrás conmigo. Con el tiempo, el negocio de repostería de Camila floreció, convirtiéndose en una pequeña pero exitosa cadena de pastelerías especializadas en postres artesanales, y cada vez que la veía crecer, cada vez que la veía tomar decisiones valientes a pesar del miedo, sentía que de alguna forma extraña y dolorosa, la vida me había dado la oportunidad de romper un ciclo de abandono familiar, aunque fuera de una manera silenciosa que solo yo conocía completamente. Jamás volví a tener una relación cercana con mi familia de origen. Mi padre murió 4 años después de aquella cena en el restaurante, y aunque asistí a su funeral por respeto, sentí una tristeza distante, la tristeza de haber perdido a alguien con quien la reconciliación real nunca llegó a completarse del todo. Mi madre, ya mayor, vive actualmente en una residencia que paga con la pensión que recibió tras la muerte de mi padre, y aunque a veces me escribe mensajes que intento responder con cortesía, la distancia entre nosotras es ya permanente, una distancia que ambas, a estas alturas, hemos aprendido a aceptar como parte irremediable de nuestra historia. Diego nunca supo que descubrí la existencia de Camila, y quizás jamás lo sabrá, porque decidí que esa era una verdad que le pertenecía a ella revelar o no, cuando estuviera lista, si alguna vez lo estaba. Valentina y yo apenas cruzamos palabra en los cumpleaños de nuestra madre, un intercambio breve y educado que ya no lleva ningún peso emocional real.